Los saludo, la enorme mayoría ya está conectada, agradezco eso. Tenemos un colega convaleciente después de cirugía, que obviamente no va a entrar, seguramente va a mirar rápidamente el video. Y nosotros vamos a retomar el ritmo de clases tradicionales después del 3-0 de la semana pasada, que a ustedes los dejó muy contentos y clasificados, y hicieron unos trabajitos bien interesantes. No terminé de leer todos, así que, pero estoy en eso. De todos modos, eh, a ver, organicemos esto acá. Eh, Tenemos la clase de hoy que ya es historia. Tres encuentros más. ¿Cinco encuentros más o seis? Cinco. Sí, cinco encuentros más y se libran del argentinito. Entonces, en estos cinco encuentros vamos a seguir trabajando en esta concepción de educación que plantea el proceso desde algunas perspectivas diferentes. Ahí está el foco de lo que ustedes trabajaron la semana pasada, ¿sí? Nosotros vamos a llamar pedagogías emergentes a las ideas teóricas, por lo tanto, que manejan el proceso educativo, la educación, desde una visión, desde una perspectiva, desde un punto de vista diferente al tradicional. No es solamente que yo voy a proponer acciones en el contexto educativo diferentes a la clase tradicional, sino que, y ahí están las pedagogías llamadas emergentes, porque las tienen que llamar de alguna manera, pedagogías nuevas, yo qué sé. Y la idea es que esas concepciones sean las que alimenten mi visión como docente de la educación. Y ahí está el foco de la maestría, de los cursos que nosotros ofrecemos acá en la ICESI. Nosotros no damos cursos operacionales. El foco de nuestros cursos, en el 99% de los casos, tiene que ver con la reflexión docente sobre la educación. Por eso decimos que nuestra intención es cambiar perspectivas. ¿A qué me refiero? Y me refiero a que yo no me voy a quedar tranquilo si les paso un montón de recetas didácticas y ustedes pues cumplen cambiando recetas. La idea es mucho más profunda. Yo lo que necesito es cambiar las perspectivas de educación. Eso es pedagogía emergente. Yo tengo que salir de la perspectiva tradicional de la educación y plantear un proceso educativo desde otra perspectiva. Esa perspectiva es lo que llamamos pedagogías emergentes, que muchos de ustedes lo hicieron muy bien en los trabajos que estuve leyendo, donde ustedes dicen, y para esa perspectiva no necesito Internet. Claro, la pedagogía emergente, los textos que ustedes estuvieron mirando, señalan la importancia del mundo virtual, y sí, claro que sí, pero la cuestión central no es si tengo o no tengo computador. La cuestión central es cómo entiendo, qué quiero entender de educación. ¿Qué es educación? Y ahí el concepto tradicional de transmisión de conocimientos se cae, desaparece. ¿Por qué? Porque lo último que yo voy a hacer como docente es transmitir conocimiento. Yo puedo ayudar a mi alumno a aprender. De ahí que el término, a mí, ya les digo una vez más, no me gusta, pero, ok, de facilitador, facilitador del aprendizaje, porque se lo hago fácil al proceso de aprendizaje de mi alumno. En ese sentido, me lo banco al término,
Es lo que nosotros estamos planteando, ¿correcto? Ese es el resumen de lo que ustedes leyeron la semana pasada. Si yo les digo pedagogías emergentes, ustedes me van a decir una nueva visión en relación con la educación. Así de profundo es el negocio. Esta nueva visión tiene que reflejarse en las acciones que yo como docente propongo para que mis alumnos realicen. Si yo entiendo que el foco del proceso es mi alumno, entonces lo que yo voy a proponer desde esta perspectiva educativa va a ser que el foco esté en mis alumnos. Ergo, no doy clases, propongo situaciones de aprendizaje, acompaño el proceso de aprendizaje de mis alumnos, coloco, desafío a mi alumno para que él vaya construyendo su propio aprendizaje. ¿Se dan cuenta cómo cambia diametralmente la perspectiva educativa? Ya no soy yo pasando información, sino que soy yo gestionando, eh, proponiendo, negociando, acompañando, guiando desde la experiencia cuando se hace necesario. Entonces, esto no es que voy a estar en un pie de igualdad con mi alumno por una sencillísima razón. Yo tengo 57 años y mi alumno tiene 18. Entonces yo tengo una experiencia, una titulación, unos estudios que él no tiene. Pues entonces, desde mi experiencia, desde mi experticia, como dicen, voy a ayudarlo facilitándole el proceso. Chicos, necesitamos llegar a Panamá. Si ustedes siguen por ese camino, van a terminar en China. Se les va a hacer muchísimo más complicado alcanzar el objetivo. ¿Por qué se los digo? Por esto, por esto, por esto y por esto. Repiensen lo que están haciendo, vuélvanlo a pensar, observen qué deben modificar en su propuesta de solución, por ejemplo, para que lleguemos a los objetivos que necesitamos llegar. Y esa concepción es una concepción pedagógica, teórica, que yo necesito bajar a la práctica. Y cuando yo bajo a la práctica elementos en el campo educativo, ¿en qué campo estoy? Salí de la pedagogía y ¿dónde entro? ¿Profes? Didáctica. Exactamente. Y ahí es el mundo en el cual nos vamos a mover. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros entendemos que la educación tiene que cambiar, primera clase nuestra y primera discusión que tuvimos, una vez que nos dimos cuenta que el proceso educativo va a cambiar si yo como docente soy capaz de modificar presupuestos que yo tengo. Cuando yo entiendo que no estoy inventando la rueda, sino que voy a tener que elegir posiciones teóricas en relación al concepto de educación que tengo para proponer, bueno, ahora llega el momento de proponer. El qué y el quién ya los vimos. Bueno, ahora vamos al cómo. Muchos profesores por ahí les van a decir, incluso en esta misma maestría, que no hay recetas. Sí hay recetas. No lo discutan porque si el profesor dijo que no hay recetas, pues ustedes dicen, bueno, listo, está bien, no hay recetas, pero sí el argentino no dijo que hay. Y las recetas son muy simples. Las recetas son las metodologías activas, metodologías inductivas, que colocan al alumno en el centro del proceso, que respetan los saberes previos, que proponen la educación como un proceso y que se basan en el diálogo académico. ¿Le suena a la primera lectura? Ahí están los pilares. En esa concepción de educación es donde damos los siguientes pasos. Y los pasos que vamos a dar van a ser pasos mucho más pie en el suelo
para tomar decisiones relacionadas con la acción docente en sala de clases. Por eso digo que sigan recetas. La primera decisión que nosotros como docentes debemos tomar en estas perspectivas novedosas de la educación, que de novedosas tienen pocas, pero bueno, diferentes a lo tradicional, es huir de la clase tradicional. Ustedes ya me escucharon hablar de eso, mil veces lo hemos discutido, lo vuelvo a repetir. Estamos en proceso de reflexión. La pregunta que les hago es, ¿cuál es el argumento a favor de la clase tradicional que los profesores tradicionales colocan en la discusión? Porque obviamente van a defender la tradicionalidad educativa. ¿Cuál es el gran argumento que ellos usan? Tienen el control. El 99% no lo dice porque suena muy feo, es la pura verdad, es la pura verdad, pero el 99% no se anima a ser tan sincero. Ángela, El argumento es que así me ha funcionado siempre. el argumento es, así funcionó conmigo, así funciona siempre. Y yo tengo el contraargumento preparado, más o menos, ¿se acuerdan cómo termina El amor en los tiempos del cólera? Tenía la respuesta preparada hacía 52 años, 11 meses y 35 días. Bueno, yo estoy más o menos igual. Así tengo la respuesta preparada hace 40 y largos años. Estoy pensando 39, ¿sí? De 18 a 57, 39, ¿no? Alguno que sea bueno de matemática. No tengo nadie. Todos los profes de matemáticas se están burlando, pero nadie me dice si la cuenta está bien sacada o no. Y 39 lo dijo la calculadora, no Ah, mi la mente calcula. rata. Ok, listo. Entonces no estaba tan mal. El alemán no me pegó. Hace 39 años que la tengo preparada la respuesta. Y la respuesta es: usted, profe, es absolutamente diferente a sus alumnos de hoy. Usted, cuando era alumno, usted era movilizado por una serie de conceptos, ideas, trabajos, posturas que a nuestros chicos ni los rozan. Eso significa que a mí me funcionó, siempre funcionó, no es razón. Y eso trae como consecuencia la necesidad de modificar los principios centrales, básicos de la educación. Con ese marco, vamos a las metodologías inductivas. Hay decenas. Y lo que primero les tengo que decir es que yo necesito que ustedes se casen con las metodologías inductivas, no con una. Yo necesito que ustedes se casen con la propuesta didáctica que mejor se adecua a la realidad de la pedagogía emergente, diferente, novedosa, que con la cual ustedes se están alimentando. ¿Qué significa eso? Significa que espero, después de estas 5 clases, donde vamos a tener un abanico de opciones metodológicas que algunos van a descubrir y otros van a recordar, no hay ningún problema con eso, que ustedes, cada unidad que vayan a presentar, sean capaces de plantearla desde una metodología inductiva diferente. El curso pasa volando. Los chicos aprenden a pensar y a aprender de maneras diferentes. Eso va a traer como consecuencia que en el abanico de opciones ustedes puedan ir alcanzando el proceso de facilitar el aprendizaje de sus diferentes tipos de alumnos que tienen en la clase.
Si nosotros tenemos una sola propuesta, el grupo que mejor se relaciona con esa propuesta la pasa muy bien. Y el grupo que no se relaciona con la propuesta sufre un año. Cambiamos la propuesta, damos alternativas y con esos elementos nos manejamos. Hasta acá, todo el mundo me siguió, alguien se perdió, algún comentario que quieran hacer, nadie quiere discutir. Ok, perfecto. Entonces, damos un paso más. Cuando nosotros hablamos de metodologías inductivas, estamos hablando de la didáctica que mejor se adecua a esta postura, a esta perspectiva educativa que llamamos pedagogías emergentes. ¿Se acuerdan de los 4 pilares que yo les mencioné? Los del texto. Pues bien, las metodologías los respetan. Y en ese respeto damos los siguientes pasos. El primero, toda metodología inductiva necesariamente vas a trabajar sobre competencias. Es decir, los contenidos y el chuleo de los contenidos queda afuera de la discusión. Yo no me preocupo por contenidos, yo me preocupo por competencias. En las metodologías inductivas, competencias. Segunda característica que comparten todas. Las metodologías inductivas van a trabajar en la línea de valga la redundancia, trabajo colaborativo. El trabajo individual queda subordinado a. Y hay un rápido paréntesis. ¿Qué diferencia hay entre trabajo cooperativo y trabajo colaborativo? Para que nos entendamos. Yo creo que en el primero solamente la visión del individuo y en el segundo debe tener en cuenta las otras ideas. Sí, profundizar un poquito para que quede más claro. Pues Profe, en el colaborar, ay, perdón. no, tranquila, dale que ya veo que sabes que te No, desahogas. no, en el cooperativo, el asumir roles, el que cada estudiante asume un rol diferente para poder complementar y mirar el trabajo, esa podría ser una diferencia. Podría. ¿Y en el colaborativo? En el colaborativo no, en el colaborativo sí hay un líder, pero no juegan esos roles, no tienen ese intercambio de roles, no cada uno asume un papel. Ok. Es más o menos lo que Sebastián y Paula están diciendo. Cuando nosotros hablamos de trabajo cooperativo, es lo que hace el 99% de los alumnos cuando le decimos que hay trabajo en grupo. Y por eso nos Ujú. presentan aquellos pequeños Frankenstein, donde la introducción no tiene nada que ver con la primera parte no tiene ninguna relación con la segunda y ninguno de los 3 elementos anteriores conversa con las conclusiones. Y nosotros leemos como la alta crítica a la Biblia y decimos, acá hay un escritor, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, no tiene ninguna relación entre ellos, esto es un menjunje. Al que lo están llamando que conteste. Entonces, el, el trabajo colaborativo es cuando todos los personajes que integran el grupo colaboran en la construcción del, eh, del producto que se va a plantear. Ahí está la diferencia. ¿Sí? En el cooperativo, cada uno pone su ficha. En el colaborativo, todo el mundo se integra en la actividad. Por eso Sebastián hablaba de elementos más individuales y Paula hablaba de estas cuestiones de los roles. Ah, yo soy introducción. Entonces después cuando el profe me pide conclusión, lo quedo mirando con cara de, no es conmigo, es con el de al lado. ¿Sí?
teniendo eso claro, las metodologías inductivas siempre van a tener un momento, una actividad, un proceso dentro de que va a ser colaborativo. ¿Qué significa eso en castellano? Uno, cuando ustedes lean textos que hablan de metodologías inductivas, no entren en la idea de la metodología por competencias. No, todas las metodologías inductivas trabajan competencias. El trabajo por competencias no es una metodología inductiva. Dos, el aprendizaje por trabajo colaborativo. No, todas las metodologías inductivas tienen un segmento, un fragmento, un momento de de trabajo colaborativo. Entonces, ni una cosa ni la otra son metodologías inductivas, sino que son elementos que van a repetirse en todas las metodologías. ¿Clara la caracterización y distinción genérica de? ¿Alguna duda en relación con? Sí, Jorge, dale. Yo creo que es que ese es uno de los problemas o de los, como de las cosas a los que nos enfrentamos los profes hoy en día. Claro. El utilizarlas, aparte de que es no solamente complejo por muchas cosas, hace que muchas veces nosotros como profes como que nos perdamos en el camino, pero cuando usted hace o trata de que los estudiantes produzcan, siempre, en vez de como de, o sea, no meternos como tanto a lo teórico, sino como que él siempre esté en función del movimiento, del hacer y de creer, ¿cierto? Eso permite que el estudiante mm, como que potencie más lo que usted decía al principio, lo de la competencia. Absolutamente, Jorge, Entonces, absolutamente por sí. ejemplo, por ejemplo, yo me ponía a mirar en estos días, pues es porque es pesadita siempre, pero ahorita más tarde si las puedo mover se las muestro. Para trabajar, por ejemplo, las propiedades de la suma. El año pasado yo la hice. Yo me hice una ruleta en madera, me tocó conseguir como ¿cómo es? Un publicista que me diseñara. Trabajamos operaciones, los términos de las operaciones básicas. Y también en la ruleta, pues entonces hay como otra serie de cosas que uno haga que, por ejemplo, sea el turno, rueda el problema a un amigo, te sacaste el 5 cuéntanos una cosa diferente, o sea, como hacer de que se vinculen en el proceso, pero que no se sientan como estresados en el proceso, sino que traten como de disfrutarse el proceso. Eso es más que todo, pues como a lo que se está refiriendo usted, según le entiendo yo lo Usted que hablamos. entendió perfectamente. Gente, ¿cuál es para el 99% de los profes el mayor enemigo que tienen en la clase? Profe, yo creo que uno mismo y los límites que uno mismo se pone para realizar actividades o metodologías o didácticas diferentes. Ok, bonito. Lo mío era mucho más práctica la pregunta. Fue muy filosófica la respuesta, pero obviamente sí. En la práctica, Yo iba a decir que la atención de los muchachos, ¿por qué? porque ahora es difícil captar el interés de ellos, ¿no? Es difícil, se me fue la palabra, Motivarlos, como sí, no, sorprenderlos. Es difícil sorprenderlos. sorprenderlos, Ok, es difícil por decir algo, a mí me pasó algo muy, muy curioso con un grupo. Les preparé una clase con realidad virtual y no sé qué para que entendiéramos lo de los poliedros y que ellos pudieran verlos pues como en 3D y no sé cuántas. Y ese día les dije que llevaran el celular y no, pues yo estaba, mejor dicho, yo dije, no, con esto los maté, o sea, los llevé a otra cosa.
y cuando ya empezamos a tener la experiencia, y yo, sí ven ahí, o sea, lo pueden ver, miren cómo se arme, cómo se desarme y no sé qué, ven que lo estamos viendo, y ellos como que, ah, sí, profe, o sea, sí. Y yo como que, Dios mío, yo pensé que me iban a decir, wow, esa profesor, qué sorprendente. Entonces, para mí La digamos que atención. uno de los enemigos constantes, sí, como poder sorprenderlos, poder capturar su atención, que sea por el tiempo que uno tiene que estar ahí durante la clase, porque ellos ahorita tienen muchos distractores y ¿Cuáles? están en función de otras cosas, ¿no? El celular, por ejemplo, ha sido difícil que ellos lo utilicen como una herramienta. Para mí ha sido difícil que ellos lo utilicen como una herramienta cuando se debe. Entonces me toca estar vigilante de que no estén en otra red social, que no estén filmando, que no estén subiendo contenido mientras que estamos trabajando, ¿no? Porque también es un problema para mí, digamos que en mi clase y fulanito subió un video de una de las chicas haciendo tal cosa, entonces es un problema para mí también. Entonces, mantener ese control, digamos que ha sido como un enemigo allí, digámoslo un Correcto. poco. Total. Jorge, Sebastián, Por aquí, maestro. dale. Yo, yo digo que el tiempo versus la planeación, porque a veces uno tiene que jugar con eso y no alcanza, entonces tiene que montarse más trabajo para la siguiente o ver cómo se acomoda. Entonces creo que el tiempo a veces es un elemento que nos cuesta. Sí, 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 sí. Total. Jorge, Eh, Muchas veces es como tanta activitis que llega a las instituciones educativas. O sea, usted tiene su clase preparada, pero entonces en ese momento usted tenía todo, pero llegó una reunión de última hora, pasó esto, pasó lo otro, y como tanta cosa que hay que hacer, que al último uno se enfoca más como lo que usted decía al principio, en llenar formatos, papeles y un montón de cosas, y estamos dejando atrás lo verdaderamente importante, que es educar, ¿cierto? correcto. Pero igualmente, como uno no le puede servir a Dios y al diablo, si usted no le hace caso a su jefe, pues su jefe lo va a regañar. Entonces usted tiene que hacer y Absolutamente. eso hace que... Absolutamente. Gente, si ustedes observan, hay un elemento que está ahí subyacente y tiene que ver con un poco lo que Paola marcaba en relación a la poca atención, al poco valor de lo diferente del tiempo, que tiene que ver con el perfil de los chicos. Ahí hago la pregunta. ¿Qué probabilidades tengo de mantenerlos atentos, interesados, trabajando, ocupando el tiempo si yo estoy dictando una clase magistral? La cara No, de Paola Andrea lo dijo todo. Nada. Nada, no, profe, perdimos. total, por goleada como Venezuela. Sí, Sí, claro, porque le dejamos el flanco derecho, todo para que Lucho haga y deshaga. Bien, ¿qué probabilidades hay de tener a los chicos en un proceso activo si lo que yo les propongo es que ellos hagan algo en la clase? Es más alta, ¿no? Si se los involucra para que ellos para que sean ellos mismos los que vayan descubriendo y desarrollando las cosas. Es como más alta, son más altas las posibilidades, ¿no? Total. Pongámonos de acuerdo. O Paola cambia el tono del celular o Perdón, no, ya le puse silencio, perdón, perdón. no pasa nada. Solo que las dos veces que hablaste, las dos veces vino Sí, el ruido. perdón, perdón, no, Nasli, no ya lo pasa puse en silencio. nada, no pasa nada. Nasli. No, profe, es que su pregunta me hace pensar precisamente, yo estoy con los niños de segundo estudiando multiplicación. Ujú. Yo no soy muy buena en matemáticas, tuve un trauma de la escuela por matemáticas. No, la profe no fue muy gentil conmigo, hablemoslo Ah, claro. Entonces, yo he tratado como de crear cosas distintas con ellos para poder desarrollar el pensamiento matemático.
Y entonces ellos han venido, nosotros tenemos ahorita una actividad cultural en octubre donde hay que invertir, ellos tienen que poner mucho dinero para eso, pues para su condición. Y desde febrero yo les gestioné a ellos unas alcancías, ellos empezaron a ahorrar. Con eso que ellos iban trayendo, trabajábamos las sumas, ¿no? Entonces las centenas, unidades, decenas, con lo que ellos contaban el dinero antes de ponerlo a esa alcancía. Y esta semana tuve una actividad muy bonita de abrir las alcancías y fue una clase magistral de matemáticas porque ellos abrieron su alcancía, se sentaron en su mesita, agrupaban, hacían conjuntos de monedas. Profe, la tabla del 2 me sirve para contar las monedas de 200 y le agregó dos ceros. O sea, ellos mismos llegaron a esa conclusión. Lo mismo con los billetes de 2000, de 5000. Fue toda una experiencia de una clase maravillosa donde yo simplemente fui un banco porque yo recibía lo que ellos me traían, ¿no? Y ellos allá contando, se ayudaban entre ellos sin que yo les dijera, se cooperaban en el conteo, se enseñaban, descubrieron que haciendo grupitos de 5 monedas de 200 tenían 1000, entonces hacían torrecitas, entonces se volvió una dinámica de clase de matemáticas espectacular que gestionó en ellos todo un conocimiento, todo un aprendizaje que les moviliza más el interés porque se dan cuenta que la matemática me sirve para no simplemente es esto y ya. Entonces me hacía pensar en eso, de que precisamente esa actividad, si yo me paro a decirles a ellos 2 por 1, 2 por 2, ellos se me van a ir muy rápido, pero con esa dinámica ellos repasaron casi que la mayor parte de las tablas y generaron un conocimiento que ellos no van a perder, que ellos no van a olvidar. Totalmente. Entonces no fue magistral, no, No, fue fue más. magistral en el sentido de magnífica, Ah, pero Ajá, sí, dijo magistral y la sinónimo de odié, magnífico. pero después como siguió explicando, dije, no, magistral en el sentido de sí, no magnífico, fue, ajá, quedó no fue. perdonada, si no se iba a quemar en el infierno didáctico. Marilyn, En el sentido filosófico de la palabra magistral. total. Marilyn, dale. Lo que pasa es que ahora escuchando a Natalie y escuchando a mis compañeros, pensaba en la pregunta que usted había hecho anteriormente y que cuál era el peor enemigo y reflexionaba sobre ello y es la rutina. Para Claro. mí, cuando un docente nos sumimos en la rutina, en el día a día y no hay esa pasión por, bueno, cómo lo hago diferente, cómo le llego diferente, cómo cultivo esa atención, que yo sé que, bueno, esa idea no funcionó, como en el caso de Paola, pero entonces cómo me le juego, cómo lo vuelvo a intentar. Es como todo, es como funciona como yo lo que en todo, el matrimonio, la vida, o sea, si siempre hay una rutina y no hay nada que haga ese clima, ese momento que sea novedoso, pues no va a pasar nada. ¿No es cierto que la rutina interfiere mucho en esas dinámicas de enseñanza? Que me acomodo ahí, estoy cómodo acá, tengo que cumplir con esto, voy, trabajo mis 6, 8 horas, voy para mi casa, el otro día madrugo, ya. Entonces, cuando siento que estamos invadidos por esa rutina, ahí es donde ese enemigo se vuelve súper grande y ya no podemos cautivarlos, ya no podemos generar esas experiencias de aprendizaje como las que acaba de narrar Natalie, sino que al contrario, volvemos así, y 2 por 2, 4, y canta la canción y repita sin que eso tenga un verdadero sentido. Entonces, para mí es la rutina Que lo y estar diga acomodado. Shakira en su relación con Piqué. Le echa la culpa a la monotonía con una mansión como la que tenía, imagínate nosotros. Y es eso, sí, Marilyn, sí, de hecho, total, total. Ahí están esos conceptos, esas ideas de la necesidad de una pedagogía diferente. Ahí es donde nosotros tenemos que apostarle a la pedagogía emergente. Y eso se tiene que reflejar en metodologías que coloquen al alumno como centro de ese proceso y cambiarles los procesos con cierta frecuencia. ¿Por qué? Porque esa es la característica de los chicos que tenemos como alumnos, desde el pre hasta ustedes. Santiago, Profe, pues yo no sé si de pronto me estoy adelantando, pero tengo una pregunta. Y pues viendo los dos puntos que usted nos daba ahora de trabajo por competencia y trabajo colaborativo, desde que yo entré al magisterio, siempre se ha hablado de eso, pero pues en parte, pues he tenido compañeros y pues he encontrado como resistencia porque son docentes, pues digamos, de muchos años y lo que decíamos ahora, a ellos les funciona, pero escuchando a los compañeros también, uno todos los días piensa, bueno, ¿cómo le llego a estos muchachos? Y también, pues, no sé si me vaya a adelantar, pero
pues veo que podría, o podría ser uno de los fines de las metodologías inductivas, es el aprendizaje significativo, Claro, porque total, total. Vos no te preocupes por adelantarte. Yo estaba haciendo mi examen final con chicos de primer año de secundaria en Montevideo. Yo, profesor, tres profesoras de una de la universidad, mi profesora de práctica y la profesora que daba la cátedra en el colegio. Tenía que enseñar la voz pasiva y planteo la cuestión y hago la gran pregunta que iba a generar toda la discusión. ¿De qué otra manera podríamos utilizar la voz pasiva si yo, qué cambios debo hacer? El peor alumno del curso, pelito más bien largo, castaño claro, habló todo el año, levanta la mano y me dice, porque yo dije, la puerta fue cerrada por el viento. Y cuando les digo, bueno, ¿de qué otra manera? La puerta se cerró. A los 2 minutos mi clase estaba terminada. Las tres profesoras en el fondo hicieron así como diciendo, le mató la clase, porque ya sabían para dónde iba. Yo lo quedé mirando con todo el odio docente que se puede quedar mirando a un alumno que te acaba de destruir tu examen. Él entendió el mensaje, me quedó mirando aterrado y en el recreo me dice, Milton, yo te quise ayudar. Le digo, la próxima vez que me quieras ayudar, cerrar la boca. Entonces, a esta altura que se adelanten, ya en aquel momento tenía 18 años. Entonces no pasa nada. De aquello me acordé porque 2 veces dijiste, me voy a adelantar. Sí, claro, es que es eso, total. La metodología inductiva va a traer como consecuencia aprendizajes significativos para ellos. Por eso huimos de la clase tradicional. Jorge, Veo pues algo muy similar a lo que usted cuenta cuando yo no sé si los profesores les tocó ascender por video. A mí me tocó el último concurso que hicieron de acceso por video. Y nosotros nos reunimos entre varios profesores, uno que había calificado, pues que había sido par de evaluador de videos, y nos explicó más o menos cómo era la clase y cómo le parece que, bueno, creamos la clase, una cosa maravillosa. Yo le enseñaba a mi hija estaba en quinto, la clase fue con quinto, y comenzamos bueno, se trabajó pues todo lo que planeamos, la ficha, la dinámica, el canto, la cosa, bueno, ¿cómo le parece que cuando yo les pregunto que pues que cómo le había parecido la clase? Llega y me dice mi hija con el par evaluador que estaba ahí filmando el video del ministerio, porque yo escribí pues para que me lo fueran a filmar. Llega y me dice, le dijo, ¿quién tiene algo para hablar? Entonces mi hija levanta la mano, yo le digo, Isabela, bien, ¿qué tienes para decir? Yo pensé que nos ibas a sorprender. Ese man, ese man, ese man me miró y yo dije, ay, padre mío, yo le dije, pero pues habíamos hecho un montón de cosas que no se habían hecho en la escuela, una escuela rural. Llevamos videos, vi, los proyectamos, hicimos un montón, nos pusimos a bailar, a saltar, pintar un color. Cuando llegué y me dices que yo pensé que nos ibas a sorprender. refiero a mi alumno y a tu hija, te voy contando, ¿no? Acá entre nos. Uy, Sí, 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 sí. eso pegó en el hígado graso. Uy, en fin, volvamos. Gente, sí, las metodologías inductivas son el reflejo práctico de una pedagogía emergente que ve la educación desde otra óptica. En esa nueva óptica necesitamos conocer metodologías emergentes. Primer trabajo de la noche, los separo en 5 grupos de 5, 6 alumnos aleatorios. Lo que primero van a hacer es una lista de 5 metodologías inductivas con la mínima caracterización que puedan. Salgan, busquen, averigüen, traigan 5 por cada grupo. Los espero en 15 minutitos. Profe, Lady va viajando rumbo a su casa.